Bien, la segunda parte trata de métodos descriptivos frente a métodos inferenciales. Métodos descriptivos tienen que ver con la parte de que una vez que obtienes los datos, cómo describes todos esos datos que te llegan. Y los métodos inferenciales tienen que ver cómo prolongamos, cómo hacemos o elevamos esos datos muestrales a toda la población. Es decir, método descriptivo, cómo resumirías esa información que te llegas en las muestras políticas o de encuestas políticas, sería cómo hacer esa muestra y cómo resumir esa información. Y los métodos inferenciales, cómo esa información que tienes la puedes, entre comillas, inferir a toda la población. Bien, la primera hipótesis es: los cinturones de seguridad salvan vidas, ¿vale? Este es un clásico que también hemos superado, porque ahora casi los coches, si no te pones el cinturón, empiezan a pitar, pero esto durante mucho tiempo la gente creía que no llevar el cinturón pues no le suponía ningún riesgo. Lo que pretende este estudio era demostrar que llevar cinturón de seguridad salva vidas, ¿vale? Se hace un estudio con el resultado de muerte y si las víctimas usaban o no usaban el cinturón durante un mes en una gran ciudad. Fijaros, esto es una tabla de doble entrada, ¿vale? Esto es una tabla de doble entrada. Entonces, como veis, tenemos 10 que llevaban cinturón, pero tuvieron, o entre comillas, en su accidente murieron, frente a 40 que llevaban el cinturón y resultaron vivos en el accidente, ¿vale? En cambio, los que no llevaban, tenemos 20 que no llevaban y 30 personas resultaron vivas no llevando el cinturón. Por tanto, si os fijáis, 50 personas llevaban cinturón, que es el total, que es estas 50 y estas 50, ¿vale? Tienen que ver con que llevaban, hay 50 personas que llevaban y hay 50 personas que no llevaban, ¿vale? Por tanto, la tasa de fatalidad, esto sí que es facilito, que son la probabilidad de fatalidad, que son casos favorables y casos posibles. Claro, nuestros casos posibles, en el caso de que llevaban, son 50 casos. Son 50 casos. Y los favorables, entre comillas, como estamos hablando de probabilidad de muerte, los favorables son las muertes, que en este caso son 10. Por tanto, esto es un 0,2. Es decir, estamos hablando del Warn.
y el no worn, pues tenemos que esa probabilidad del no worn es 50-20, que sale 0,4. Por tanto, con una leve inspección de lo que tenemos, resulta que la probabilidad de llevar cinturón es la mitad, la probabilidad de muerte es la mitad que los que no llevan cinturón, 0,2 frente a 0,4. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? El análisis de ese, repito que la probabilidad lo veremos con mayor detenimiento, porque esta es la aproximación para que veáis un poco, son ejemplos para sugerir por qué estamos aquí. La probabilidad de morir llevando cinturón es una cosa y la probabilidad de morir no llevando cinturón es otra, que estamos hablando 0,2 frente a 0,4. Nuestra conclusión es que el 40% en el grupo de conductores que no llevaban, pues tenemos un 40% de muertos y un 20% en el grupo que llevaba cinturón. Eso, de entrada, parece que el cinturón salva vidas. Por eso estamos, y todas las políticas que se han diseñado, pues yo desde que empecé a conducir ahora, pues ahora cuando entras en el coche empieza a pitar porque no has puesto el cinto, y son medidas preventivas porque esto se hacía. Es decir, calculabas si llevaban o no llevaban y cuál era el resultado de la lesión, ¿vale? Eso que hemos hecho es lo que llamaríamos métodos descriptivos. Es decir, describes la muestra y resulta que tengo un 20% frente a un 40%. Teníamos 50 que no llevaban y 50 que llevaban. Es una muestra. La primera pregunta ¿es eso generalizable? ¿Se puede generalizar? ¿Estos resultados que hemos obtenido se pueden generalizar a todos los conductores? ¿Vale? Eso sería, lo digo porque esas las dos partes de la asignatura. Una primera parte que son describir lo que tienes y una segunda parte de generalizar. La pregunta es si se puede generalizar. Por ejemplo, yo tuve un estudio que pretendía medir el efecto burnout. El efecto burnout es un efecto que se presenta en la literatura fundamentalmente en médicos, en personal sanitario, que tiene que ver con el efecto quemado, estar quemado, que tiene que ver con lo que yo me dejo a la piel aquí y lo poco que me lo agradece, más o menos. Ese es el efecto burnout, y que estaba de alguna manera escrito en la literatura. Aquí se pretendía hacer un estudio de si las profesoras de instituto, es decir, en otro sector, no estamos hablando del sector sanitario, estamos hablando del sector educación, si ahí también había efecto burnout o no tenía. Para medir si había efecto burnout o no en esas profesoras de instituto, profesoras, era porque había financiación, no porque no se pudiese medir en profesores. Los profesores y las profesoras en los institutos tienen los mismos chiquillos, sufren igual. Era en este caso de profesoras. Entonces lo que se hizo fue diseñar un estudio para recoger unos cuestionarios en profesoras de institutos y, entre comillas, el grupo control, o gente que supuestamente no tenía burnout, que eran trabajadoras de tabacalera que no tenían contacto con personas, que simplemente pues iban a una máquina y hacían el burnout. Supuestamente aparece por la relación con las personas
y que las personas no te dan todo lo que tú das, más o menos. Se hace el estudio y llega a la conclusión de que casi no hay diferencias entre Tabacalera y las profesoras de instituto. Cuando vosotros sabéis, o por lo menos se oye bastante, que hay efecto, que hay mucha gente con depresión en los institutos, que la vida en los institutos cada vez está más complicada, ¿vale? Y uno dice, ¿cómo puede salir que no haya diferencias si parece que las tiene que haber? Pues rascando un poquito, lo digo porque yo soy de estadística, el de los datos, no soy el que diseña el... Rascando un poquito parece que uno de los síntomas del que es burnout es que está cabreado con el mundo. Es decir, que todo le parece mal, es decir, que está negativo. Claro, una persona negativa no contesta encuestas, ¿vale? Por tanto, toda la muestra de profesoras que habían contestado, ninguna o muy poquitas o casi ninguna tenía síntomas burnout, porque si eres burnout no contestas la encuesta. Eso tiene que ver con, ¿son los resultados generalizables a la población? Como diría aquel, depende de si la muestra está bien diseñada y si recoge. Hay un caso fantástico con una muestra de 2 millones en las elecciones americanas de 1929, por ahí. Resulta que había una revista que tenía 2 millones de gente que leía esa revista, y le hicieron una encuesta de qué presidente de los Estados Unidos iba a ganar. Salió uno con 2 millones, una muestra de 2 millones, ¿eh? Las muestras que están haciendo en España el otro día, ninguna pasa de 8.000 personas. Allí hicieron una muestra de 2 millones y falló la muestra, porque resulta que esa muestra de los 2 millones en el año 29 era gente que tenía coche, es decir, eran los ricos en el año 29. Resulta que a esas elecciones fueron los pobres masivamente a votar, porque fue el crack del 29 y toda la... parecido a lo de ahora. Hay crisis, hay que sacar al que está, ¿no? Más o menos. Por tanto, la muestra no tiene que ver con el tamaño, cuánta gente pones, no tiene que ver con que sea una muestra científica y que permita inferir. El resultado no estaba mal. Las profesoras que contestan no tienen burnout. Es un resultado razonable, pero no es el resultado que se buscaba, ¿vale? En este caso, la pregunta es, ¿llevar cinturón de seguridad salva vidas? Pues si el estudio está hecho con rigor científico, pues es a dónde hemos llegado. Que si no te pones el cinturón, te ponen un retrato allí. Si pagas pronto, te hacen el 50%. Es decir, la pregunta, por ejemplo, ¿es todo eso lo que tienes que saber? ¿O hay otras variables que nos pueden interesar, como por ejemplo la edad del conductor? Eso es fundamental. La edad del conductor. Muchos de los presentes de aquí sois recién conductores, pensáis que sois Fernando Alonso. La edad del conductor, uso de alcohol, ya no te digo nada, mona. Tipo de coche, lo que digo yo, si fueran coches a 90 por hora, habría accidentes, pero a 90, no a 160. Y velocidad, que ya es que te revientas. Depende de si vas rápido o no. Entonces, hablemos de la velocidad, que es un tema que os apasiona. Velocidad del impacto. Es decir, que cuando tienes el accidente, ¿qué pasa si... Aquí fijaros que tenemos 3 variables. Tenemos una primera variable
que tiene que ver con vivo o muerto. Tenemos una segunda variable que tiene que ver con la velocidad. Y tenemos una tercera variable que tiene que ver con llevar, a ver, o no llevar. Tenemos tres variables. Y lo que se presenta aquí es una tabla que resume toda esa información. Seguimos teniendo, por ejemplo, estas 30 personas. Estas 30 personas, ¿qué son? 30 personas que llevaban, ¿vale? Que llevaban el cinturón, ¿y qué más? Y que la velocidad en el impacto era menos de 30 millas por hora, ¿vale? Estas 30 personas, ¿qué condiciones recogen? Era gente que no llevaba el cinturón y que la velocidad del impacto era más de 30 millas por hora. ¿Se entiende la estructura de la tabla? Muy bien. Por tanto, si os fijáis, antes habíamos dicho que la tasa de mortalidad entre llevar y no llevar, una doblaba la otra. Fijaros ahora. Una 10%, la otra 10%. Resulta que llevar o no llevar no hay diferencias a baja velocidad. Antes teníamos una foto que era 20-40. Ahora tenemos una foto que es 10 y 10. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia entre lo que decíamos antes y lo que decimos ahora? Ahora estamos diciendo, porque después la gente se pierde. Ahora estamos diciendo que la tasa de mortalidad entre llevar y no llevar son la misma cuando, condicionado a que la velocidad del impacto es menos o igual a 30 millas por hora. ¿Estáis de acuerdo? En cambio, si hablamos de llevar, ¿qué es esto? Resulta que ya tienes un 35%. Es decir, que incluso llevando cinturón tienes un 35%, de mortalidad. Os recuerdo que la mortalidad antes llevando era un 20. Ahora resulta que ha aumentado a un 35. Para los que llevan cinturón, cuando tienes más de 30, vas a más de 30 millas. En cambio, este ya es un 60%. Es decir, que a más de 30 millas no llevar el cinturón de seguridad, tienes una tasa de mortalidad del 60%. Todos son tasas de mortalidad, pero cada una está condicionada a diferentes cosas. El resultado, como hemos hablado, es que a baja velocidad las dos tasas, llevar o no llevar cinturón, son el 10%. En cambio, cuando aumenta la velocidad, se mantiene casi lo de doblar. Una es el 35% y la otra es el 60%. Bien, con esto daríamos por concluido el primer tema, que tenía que ver con qué es bioestadística.